Evangelio de Juan, capítulo número 13. Vamos a leer desde el versículo número 1. Vamos a leer del versículo número 1. Yo he pedido del 3, pero vamos a leer del versículo número 1. Juan 13, 1. Por razones de tiempo vamos a llegar hasta donde alcancemos, en el sentido de desarrollo. La hora siempre es la misma para nosotros, pero hasta donde podamos, donde el Señor me permite desarrollar, hasta vamos a llegar, porque no había tomado en cuenta en el momento de la preparación de esto la cena del Señor. Pero yo creo que siempre el Señor va a ser propicio con lo que recibamos. Y le felicito, lo bendigo por no despreciar la mesa del Señor. Mire, usted no se imagina, de veras, como yo lo sé, eso hace que me duela el corazón de la gente que no sabe lo que es no participar, despreciar la mesa del Señor. Es algo que si usted lo supiera a profundidad, como estamos tratando, o voy a tratar esta noche de hablar algo, se daría cuenta de la tristeza. En lo humano, como que su hijo no quisiera estudiar y que desprecia, teniendo todos los recursos y los desprecia, usted se entristece porque usted sabe qué es lo que está despreciando. Las metas, los alcances, lo que le espera en el futuro, etc. Pues algo así es lo que muchas veces nos pasa a aquellos que, quiero tomarlo así hoy, que sentimos corazón de pastor. Bien, dice así la palabra de Dios. 13:1, vamos a leer hasta el versículo 17. Y quiero, por favor, que leamos con mucho cuidado y con mucho entendimiento. No sé hasta dónde usted puede tener alcances con solo la lectura. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, oramos para que seas propicio en esta noche con nosotros por medio de tu palabra. Por favor, enséñanos, Señor, tu palabra. Enséñanos este misterio, Señor. Así como hemos estado participando de algo tan maravilloso, que también es un misterio para la gran mayoría de los humanos en esta tierra. Permítenos en esta noche profundizar en tu palabra, pero mejor que tú profundices en nuestra vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Bendice a nuestros hermanos, nuestras familias que están fuera del país. Sé propicio, bendito Dios, por aquellas peticiones especiales que presentamos día a día en la iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar su asiento? Todas las cosas que el Señor hizo en la tierra significan algo más profundo. Lamentablemente, no hay, como le dijera, un verdadero estado en todos los que pueden leer la Escritura, inclusive recibir una enseñanza, oír una predicación. Muchas veces solamente se trata la manera de enseñar sin complicarnos, pero pienso de que todo es un proceso en el cual nosotros somos llevados por medio del Espíritu. Definitivamente que la Escritura, en lo que hemos leído, la porción que tenemos, el Señor le aclara algo a Pedro que tiene que ver con todo lo que acabo de comenzar a decir. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Eso significa que hay un proceso por el cual nosotros vamos entrándonos en los caminos del Señor, entrándonos en el conocimiento de lo que es la palabra, y hay momentos en que debemos de comprender de que no podemos pasar con el agua a los tobillos. Es necesario que nosotros profundicemos. Para profundizar se necesita pagar precios, y muchas veces esos precios no los queremos pagar. Algunas razones pueden ser justificables o no, pero el efecto, aunque sea justificable, siempre se da en la vida del creyente. Algunos pueden decir que por ignorancia, pero la ignorancia no los preserva de los daños. La ignorancia no los libra del alma, como se pueda encontrar de deforme aún en los caminos del Señor. Esta porción que estamos tocando es una porción que es para el pueblo de Dios. Aunque está en los evangelios, es una porción para el pueblo de Dios. Aquí se está revelando una obra del cielo a la tierra. Aquí se está revelando la obra que el Señor Jesús venía a hacer a la tierra, y está revelando que dejaba al Padre. Por eso leímos desde el versículo número 3, dejaba el Padre, dejaba su gloria, lo hizo. Sin embargo, encontramos que en el momento en el que Él se asienta en el aposento con sus discípulos, Él comienza a hacer exactamente, a escenificar exactamente lo que Él había hecho del cielo a la tierra cuando estaba sentado a la diestra del Padre, y también a escenificar la labor que Él iba a hacer aquí en la tierra, una obra del Espíritu, una obra no
fácil de entender, difícil de entender y difícil de comprender, y más aún, difícil de someternos. Por eso vemos que rápidamente Pedro, en su ignorancia, Pedro, que está representando a cualquiera o todos, cada uno de nosotros, o por pena o por vergüenza, o porque no estaba dispuesto o porque no estaba preparado, le digo, tú no me lavarás los pies a mí jamás. Esa fue la reacción inmediata de Pedro. Es una reacción que cada uno de nosotros tenemos, no en el sentido literal de decirlo, pero sí evitamos, pero sí nos alejamos, pero sí no participamos, pero sí no nos sometemos, pero sí no aceptamos en nuestro corazón. Es cierto, algunas veces podemos ser receptivos, podemos ser reverentes, podemos ser inclusive educados, pero eso no significa que estamos cediendo lo que estamos oyendo o lo que se nos está enseñando de parte del Señor. Una de las cosas que usted debe tener muy en claro es que todo lo que se enseña es palabra del Señor. O sea, usted no puede separar por el hombre. Usted debe de comprender de que es el Señor quien le está dando a usted la luz. Y esa luz usted tiene que aprovecharla. Como por ejemplo, lo que hicimos esta tarde, participar de la mesa del Señor. El Señor la dejó para usted. Piense solo en usted. Y no digo que por eso es egoísta, no, piense, para usted fue dejada la cena del Señor. Y usted viene y pone cualquier razón para no participar de ella. Es usted quien pierde la bendición. Es usted y yo quienes perdemos la ministración de esa sobrenaturalidad que se da en ese ambiente, en esa presencia, en ese descenso del Señor, en esos elementos que solamente simbolizan. Pero el hecho que solo simbolicen no significa que impactan de una forma espiritual en nuestra obediencia y en nuestro sometimiento. Entonces, esto está representado en que Pedro dijo, a mí no me lavarás los pies jamás, Señor. Ahora, ¿de cuántas cosas usted no está dispuesto a ceder? ¿De cuántas cosas usted no está dispuesto a dejar? ¿De cuántas cosas usted no está dispuesto a renunciar? Usted posiblemente no diga no, pero en su alma, en su corazón, aunque usted no diga no, está rechazando eso que Dios quiere hacer en su vida. El Señor se reveló como la luz, por ejemplo. Él dijo, yo soy la luz. Y le dio la vista a un ciego. Y él había dicho, yo soy la luz. Pero la verdad en sí no solamente era lo que hizo literalmente. No solamente es que le dio vista a un ciego, sino que hay un significado más profundo de lo que es que un ciego pueda ver. Porque el ciego ya murió, eso pasó hace 2000 años. Entonces, ¿qué interesante tiene eso? No, ¿qué significa para nosotros el que Él sea la luz y le haya dado vista a un ciego? Eso es un significado aún más profundo. Exactamente con el caso de Lázaro, cuando fue devuelto a la vida, o sea, hablando, pongamos la palabra, la resurrección de Lázaro. Note, Lázaro volvió a morir. Entonces el significado de ese evento, de esa labor, de ese milagro, es un significado todavía más profundo. No solamente el hecho de revivirlo, no solamente el hecho de devolverlo a la familia, de devolverlo a Betania, de devolverlo a este mundo. Es un significado mucho más profundo lo que el Señor enseñó a través de la resurrección de Pablo. De igual manera, cuando el Señor nos enseña a nosotros el bautismo en agua, no digamos el bautismo en el Espíritu Santo, hablemos de algo tan sencillo. El bautismo en agua
no es solamente lo que usted hace literalmente, porque al igual que el lavamiento de los pies, eso lo hacían en todas las casas, eso lo hacían todos los criados. Entonces, ¿qué profundidad tiene eso como para que el Señor hiciera algo que aparentemente todo el mundo hace? Debe tener algo importante, debe tener algo profundo eso. Entonces, repito, hablando del bautismo, no es en sí lo literal que usted hace, que viene, se anota, pasa allá a los de vestideros, viene cambiado, recibe una enseñanza, lo sumergimos en el agua, usted sale de aquí. Si para usted solamente es eso, no hizo nada. Lo que eso simboliza es algo todavía más profundo en su vida y en un evento escatológico que solo le corresponde a la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Eso va más allá de un simple bautismo. Entonces, todas las cosas que usted encuentra, como lo dice, tal vez me proyectan Romanos 15:4, todo tiene una enseñanza para nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, de lo que sucedió antes, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes, oiga, todo lo que es el antiguo pacto, todo lo que es la ley, etcétera, para nuestra enseñanza, oiga, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, lo que aquellos vivieron, ¿qué nos enseña a nosotros? No solamente es una historia, porque ¿cuánto predicador solamente de un trasfondo histórico? Pero ¿qué hace en sí? No hace nada, solo nos da un conocimiento cuando se habla de un trasfondo histórico. Entonces, las cosas que se escribieron antes, oiga, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, si nosotros tomamos esa cita bíblica y decimos con Juan capítulo 13, que es la enseñanza que el Señor quiso darle a sus discípulos y por lógica a toda la iglesia. Ahora, quiero decirle algo. Yo voy a estar llegando hasta donde el Señor me lo permita. Pero quiero decirle algo. Sea entendido. Es cierto que es una bendición que participó de la mesa, pero lo poco que usted pueda comprender, guárdelo en su corazón. Porque aquí hay dos cosas muy importantes en lo que el Señor revela en esta porción. Y es la restauración del alma. Cosa que muchos no le damos la debida importancia. Y comienzo con los que somos ministros. Los que somos ministros no nos preocupamos por la restauración de las almas. Y sabiendo de que no puede haber una glorificación sin antes no ha habido una restauración del alma. Somos responsables de una forma posiblemente, no sé cómo decirlo, si directa o indirecta, usted ubíqueme. Los ministros somos responsables de una forma, déjeme decirlo mejor, directa. Somos responsables de una forma directa en enseñarle a usted su restauración. Después de eso, usted es responsable de ver qué hace con esa enseñanza que restaura su alma. Usted es responsable. Si usted tiene problemas del alma, debería de preguntarse a sí mismo si usted es entendido y si es sabio. ¿Quién es responsable de que mi alma esté tan mal? ¿Es el pastor por no enseñarme la restauración del alma o soy yo por no aprovechar lo que Dios le da al pastor para mi alma? Fíjese que así como ya no me da pena tocar algunos puntos, temas de que en épocas pasadas, años pasados no lo tocaba, hoy sí tengo un poco más de libertad, así también tengo un poco más de libertad para decirle la importancia que tiene el altar en su vida. O sea, yo no puedo obligarlo, yo no puedo venir y agarrarlo de aquí y agarrarlo como lo agarraban antes. Y agarrarlo aquí y trincarlo. No, eso no sirve. Usted es responsable. Por eso Pedro, como no sabía, le dijo, jamás, Señor, pasaré al altar.
Es lo mismo lo que estoy diciendo. Solo que en lo que estamos viendo es aún más profundo. Porque no hablo de la administración en el altar. Lo que se está enseñando de aquí en adelante no es para el altar. Entonces el ministro juega un papel muy importante. Pero también el discípulo, el creyente, como Pedro, en dejarse lavar los pies. Si no pasas al altar, no tienes parte conmigo, Pedro. Si no te dejas lavar los pies, Pedro, no tienes parte conmigo en el ministerio. Amén. ¿Y usted sabe que se necesitan ministros para la liberación del alma? Amén. Se necesitan ministros. Ministros del Espíritu. Ministros que entren a las profundidades. Cuando Pedro lo entienda, entonces Pedro se va a volver un ministro de estos. Entonces, después de que hago la obra en ti, tú serás quien, yo voy a hacer la obra a través de ti en los demás. Porque fíjese que cuando el versículo 17, uno de los versículos que son tremendos, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, oiga, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, ¿las sabéis? Sí, las sé. ¿Las sabéis? Sí, las sé. Hazlas. Porque solo saberlas no es bienaventuranza. Es saberlas y hacerlas. Entonces Pedro corrió y dijo, Señor, ya entendí. Entonces no solo los pies, Señor, sino también la cabeza y también las manos. Estaba diciendo, Señor, aquí estoy todito. No, ya estás limpio. Entonces significa que la administración es para limpios. ¿Y a cuántos he atendido únicamente por no dañar sus sentimientos? Me traen a su hijo, me traen a su hija. Y tengo que atenderlos por no dañar sus sentimientos. Porque usted no se deja lavar los pies. Es bien duro lo que estoy diciendo. Entonces, hay principios. Y es por eso que yo estoy consciente de que la administración al alma no es para cualquiera, sino solamente para redimidos, solamente para salvos. O no entendió bien claramente cuando el Señor dice, el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado, pónganme el versículo 10, note, el que está lavado, ¿comprende? El que está lavado es el que, para nosotros, el que ya aceptó. El aceptar es bañarme todo. O sea, ahí vamos a entrar en detalle más adelante. Fui bañado por la sangre. Pero en lo que sigue ya no es por sangre, es por agua. Es por la palabra. Entonces viene el Señor y le dice, el que está lavado, a Pedro, el que cuando le dice mi cabeza y mis manos, Señor, entonces ya entendí. Le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse lo contaminado, que representan los pies, porque es el caminar. Es la vida del creyente aquí en la tierra. Todos nos contaminamos. Yo necesito que mis pies sean lavados. Usted necesita que sus pies sean lavados. Pero es tan triste que ni siquiera quiere pasar al altar, donde no es igual que pasar en privado a una administración. Con que nos da pena pasar al altar. Y eso que somos una iglesia que entiendo yo que somos enseñados, no somos ignorantes. Significa que todos deberíamos de pasar aquí como cuando nos invitan a comer.
Pero como no es eso, le aseguro, y se lo voy a decir en amor, yo soy su papá aquí. No me vaya a malinterpretar, pero le aseguro, y déjeme transmitirle humanamente en lo que quiero demostrarle, que si yo le dijera, mire, al final usted si se anota va a ser gratis su almuerzo. Oye, olvídese, hermano, se avientan por allá unos a otros. Pero cuando es de llamar a la administración al altar, son 2 o 3 dichosos, bienaventurados. Bienaventurados si hacéis. Amén. Gloria a Dios. Sufro, yo soy pastor de la iglesia. Sufro, me duele. Yo quiero que usted sea bienaventurado, pero como hay una lucha y una batalla, que para eso es esta enseñanza. Espero que después de ello usted pueda realmente otra vez tomar decisiones. Entonces, el Señor vino a escenizar sucesos terrenales para ejemplificar lo que se iba a desenvolver en el terreno del espíritu. Mire, qué tremendo esto. Lo que se iba a desenvolver en el terreno del espíritu. Qué importante es esta verdad. Hermano, esto no es un juego. La vida en el Señor no es un juego. Aquellos que entendemos o hemos entendido o hemos permitido que se nos enseñe esta verdad y lo hemos comprendido, somos los que sufrimos en este caminar, porque estamos conscientes de lo que es el campo espiritual. Entonces, el lavatorio debe de representar algo mucho más profundo que un servicio de limpieza de pies. ¿Por qué? Hace un momento le decía, pues, cualquiera puede lavar los pies en casa. Cualquiera puede hacerlo. Pero, ¿qué significaría que Cristo lavara los pies de sus discípulos? Si lo hacen en todas partes y el Señor lo hizo, entonces, ¿qué significado tiene que el Señor lo hiciera? Definitivamente que está hablando de una limpieza, no del agua, porque esta era obvia. Entonces, ¿qué estaba enseñando? Si es obvio, si él agarró el hebrillo, tomó agua, se ciñó la toalla, se puso a los pies de sus discípulos y les iba a enseñar cómo el agua limpia, no tiene ninguna razón. Entonces significa que el Señor no estaba enseñando que hay que lavarse con agua. Entonces significa que debe haber algo más profundo que eso, a la cual yo debo de saberlo. Me conviene, hermano, saber esta verdad. Pero lo interesante es que está hablando de otra limpieza, que no es ni de pies literales, ni de agua literal. Pero está poniendo el ejemplo, lavando los pies con agua literal, con pies literales de algo que simboliza o representa la descontaminación del alma. Ah, entonces esto va más allá de lo que se veía visible. Él lavó con agua literal, pies literales. Pero no era eso lo que estaba enseñando. Estaba enseñando algo todavía más profundo. Amén. Fíjese que tremendo, porque el Señor aún era incomprendido por sus propios discípulos. Al decirle Pedro, tú no me lavarás. Incomprendido el Señor. Así como la oveja rechaza lo que el pastor quiere hacer en su vida como obra ministerial, el pastor es incomprendido. El pastor, hermano, es incomprendido en muchas cosas. Las exigencias, el celo, el que el pueblo no valore el privilegio que tiene. No solamente es de venir y darle gracias al Señor y agarrar del pan y tomar del vino y beberlo y ya estuvo y todos para afuera. No, no es eso. Es algo que es muy, muy trascendental. Fíjese que él
en esto poco que hemos leído, va a representar su venida a la tierra. Él habla de que estaba sentado al Padre, a la par del Padre, a la diestra del Padre. Va a representar su venida a la tierra, el papel que va a desarrollar. Oiga, la venida del Padre a la tierra, que vamos a verlo en el manto. Él viene a la tierra, su papel en la tierra es bien importante, y su regreso. Esto el Señor lo revela en estos 17 versículos que nosotros hemos leído. Ahora, ¿cuántos realmente somos como Felipe, que podemos enseñar esa verdad al que no la entiende? Porque es bien duro, es bien triste cuando alguien le pregunta a uno, mire, ¿y esto qué significa? Hermano, y uno no sabe qué significa eso. ¿Qué tal si Felipe hubiese sido uno de esos? ¿Qué tal si yo le digo, hermano, venga, por favor, síganos usted explicando este capítulo que estamos estudiando? No sé qué haría usted, no sé si se pone a llorar o sale con un bombazo de revelación. ¿Comprende? Es como cuando a uno nunca le han enseñado el bautismo en agua y le empiezan a explicar lo que significa el bautismo en agua. Y uno dice, jamás hubiera yo podido saber qué era el bautismo en agua. Lo iba a hacer en un escenario terrenal, y fíjese bien, y lo hizo de esta manera. Vemos que llega al aposento con sus discípulos, se sienta a la mesa con sus discípulos, con su ropa normal, su manto, todo. Y vemos que sus discípulos se sientan alrededor de él. Entonces, él revela que él estaba con toda su gloria, estaba sentado allá con el Padre antes, y viene hoy a hacer una tarea. Ahora la pregunta es, yo pienso, ¿qué va a hacer el Señor? Porque todos lo vieron que agarró el hebrillo, todos vieron que agarró agua, todos vieron que agarró una toalla y se la ciñó. ¿Qué va a hacer el Señor? Oiga, el Señor. Y era una labor que solo hacían los criados, los siervos. Pero para hacer esa labor, Él se estaba despojando, como se lo revela, de la tierra, del cielo a la tierra. Él se despojó. Entonces Él estaba enseñando que al quitarse su manto, al quitarse su vestimenta, su poder, su gloria, su autoridad, su poder, que estaba representado en el manto, así había dejado toda su gloria para venir a hacer una labor. ¿Y cuántos no valoramos ese desprendimiento, ese despojamiento de la gloria del Señor para venir a lavarme los pies? Que no es lavarme los pies, esa es la figura, eso es lo literal. ¿Cuántos no comprendemos que el Señor, el Dios de la gloria, desciende despojado de toda su gloria, de todo su poder, de toda su majestad, abandonó toda su adoración, toda su grandeza, para venir a lavarme los pies a mí, y yo no me los dejo? Usted nunca se ha puesto a pensar, lo digo también humanamente, usted nunca se ha puesto a pensar lo que le cuesta a un pastor estar preparado para lavarle los pies, que no son los pies los que se lavan. ¿Usted está consciente de eso? Todo lo que ha sido preparado aquel siervo, todo lo que ha vivido, ha pasado, ha atravesado aquel siervo, sencillamente para que hoy pueda venir a arrodillarse y lavarle los pies, y usted dice, no me los voy a lavar. Y Pedro estaba ahí en toda la escena de revelación. Él estaba diciendo de dónde venía y estaba representándolo en quitarse su manto. Como en tantas ocasiones se ha dicho, y nada menos el jueves nos lo volvían a repetir para bendición nuestra, que muchas veces nosotros como hijos nunca estamos conscientes de todo lo que papá y mamá han hecho para poder tener el alimento en la mesa.
muchos no estamos conscientes, como Pedro, de todo lo que el Señor se había despojado para poder venir y lavarle los pies. Se quitó el manto, dejó su gloria, eso significa, dejó su autoridad, dejó su poder celestial. Y hay una lección gráfica. Cuando se quitó su manto, se quitó su grandeza divina. Depuso todo lo que él era. Dejó de ser. Quitó todas sus facultades divinas, todos sus atributos, todo lo dejó. Imagínense qué tremendo. Mire esta labor, hermano. Dejó todo eso para lavar los pies, pero no es lavar los pies. Estoy repitiendo porque no quiero que se confunda. Dejó todo eso para lavar los pies. ¿Por qué dejó todo eso? Y aquí es la parte que le corresponde a los ministros. Porque vino a hacer una labor humilde. Ahora, ¿qué pastor está dispuesto a quitarse su manto? Quitarse su grandeza. ¿Qué pastor está dispuesto a ceñirse la toalla si ahora ni siquiera la mano se les puede dar porque son tan grandes? Usted tiene el privilegio de podérseme acercar aquí a mí, pero hay lugares donde no se le puede ni siquiera acercar al ministro. No porque no lo dejen, sino que hay un gran muro que no lo deja pasar. Hay una puerta ahí que entran y salen. Y a estos nos manda el Señor que nos quitemos nuestro manto, que seamos humildes y que hagamos la labor para la cual fuimos enviados. Porque si yo siendo Señor y Maestro, siendo Maestro y Señor, siendo Maestro es lo sé todo. Soy el Maestro, lo sé todo. Y Señor, tengo toda la autoridad, pero me despojo para poder lavarte los pies, Pedro. Y muchas veces los que nos hemos despojado de todo para lavarle los pies al pueblo, el pueblo no quiere, como Pedro, que se le laven los pies. Entonces seguirá con sus problemas, con sus conflictos, y será un problema en la iglesia, y será un problema en su casa, y será un conflicto en su trabajo, y donde usted esté todo es feo, pero el feo es usted. Es la verdad, hermano. Y tengo esa libertad porque este es el pueblo del cual soy responsable, y usted a mí me conoce. No soy un desconocido para usted. No es nuevo lo que le estoy diciendo. Amén. Se despojó porque venía a hacer una tarea muy humilde. Y también incluye que iba a morir. Y no podía morir con esos atributos que él tenía. Hasta para eso él tenía que despojarse de toda su gloria. Entonces tomó el manto, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó. Ahora se pone un atuendo de humano, pero de siervo. Ya no mando de poder, ya no de posición especial, sino que se baja al nivel de los discípulos con su toalla. Este es el asunto. Los ministros no nos queremos poner al nivel de la gente. El pastorado no es de grandeza. Por eso se llama pastorado. Al Señor no le fue difícil despojarse de todo. Venía a hacer una labor de humildad. Se puso atuendo humano. Llega al nivel de los discípulos. Ya no parece un rey, ya no parece un señor, ya no parece Dios. Hoy parece y es
un siervo. ¿Cuántos están dispuestos a ser siervos del Señor? Por eso a los que somos líderes no nos luce el que nos llevemos de importantes o de grandes. Hemos sido llamados para una labor de humildad. Entonces, este ejemplo de Cristo va mucho más allá de una enseñanza de humildad. Significa que esto representa más. No solo es que el Señor se baja a lavar los pies de los siervos, sino que va más allá. Vino a hacer una labor de humildad. Pero note que vino a derramar su sangre primero. La figura fue dada antes de que él muriera, porque él tenía que morir primero, pero estaba ejemplificando en la vida de sus discípulos que ya habían creído en él. Él venía primeramente a derramar su sangre, y en los que iba a ser derramada su sangre eran aquellos que tú ya fuiste lavado todo. A esos hay que lavarles los pies. Entonces él vino a hacer una tremenda labor. Si usted nota, se habla de agua, no de sangre. Cuando él vino, él quitó el pecado del hombre, lo borró con su sangre. Esto es una limpieza general al aplicar la sangre por la fe en cada uno de aquellos que creyeran en él. Entonces, ya está limpio, pero ahora él va a significar que el limpio, el que está perdonado, el que se le aplicó la sangre y que está ya salvo, necesita algo más. Y es que entonces él toma agua y va a lavar los pies con agua, ya no con sangre. ¿Comprende? Ya estuvo, ya es salvo. Entonces ahora viene a lavar los pies de aquellos que han creído en él. Entonces aquí encontramos una operación doble. Fíjese que en Juan 9:34, Juan 9:34, por favor, dice, respondieron y le dijeron, no es esa cita bíblica, es donde él está en la cruz. 19, no, déjeme ver. Es cuando brotó agua y sangre. Yo puse aquí 9:34. Está, 19 es. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, ¿qué salió? Sangre y agua. Ahí estaba el Señor, fíjese, revelando cuál era su obra aquí en la tierra. La sangre era para salvación y el agua es para limpiar después de haber sido salvos. Salió sangre y agua. El agua representa la limpieza que necesitamos todos aquellos que hemos sido lavados primeramente por la sangre. Ahí estaba revelando el Señor el misterio, salvación y restauración. Usted y yo que tenemos salvación, todos necesitamos restauración. Todos necesitamos que nuestros pies sean lavados. Amén. 19:34. Con esa agua que tipifica al Espíritu que iba a venir a operar una limpieza de agua. Aquí también, cuando hablamos de restauración, esa agua, nosotros siempre hablamos de la palabra, pero también tipifica la obra del Espíritu. Fíjese qué importante esto. Significa entonces que no puede haber una obra del Espíritu en alguien que no es salvo. A mí me preocupa aquellos
que no permitimos que el Señor nos limpie. Usted debe de preocuparse si usted es una de los creyentes que no deja que el Señor obre en su alma. Porque cuando el Señor hizo el sacrificio, brotó sangre y agua, salvación y restauración. No puede haber obra del Espíritu si no hay una obra de salvación primeramente. Por eso el Señor le dijo, no, limpio estás todo, solo necesitas restauración. Por eso a mí me preocupa, hermano, yo lo veo. Yo sé que solo veo lo externo. Yo estoy consciente de eso. Pero no el hecho de que solo vea lo externo no significa que yo no vea que hay mucho pueblo que no deja restaurar su alma. Piense por un momento, ¿estoy siendo restaurado por el Espíritu? La palabra me está redarguyendo, el Espíritu me está limpiando, le permito al Espíritu que haga esa obra en mí. A mí me preocupa, ¿sabe por qué? Porque cuántos creyentes creen que son salvos y quizás no lo son. Es una obra que solo es de Dios y un sentir suyo. Yo no puedo juzgar nada, pero sí es mi deber que usted le ponga atención a estas verdades que estarán siendo enseñadas. Si no haya una obra del Espíritu en su vida, debería y deberíamos de preocuparnos. Voy a llegar hasta aquí por razones de tiempo, pero espero que esto sea el principio de algo muy importante en su vida, de que esto ni siquiera usted tiene imaginación de lo trascendental. Esto viene del Padre, esto viene del cielo, esto no es invención humana, esto no es religión, esto viene directamente del Padre de los espíritus hechos perfectos. Amén. Bendito Dios. Misterios que no nos han sido revelados. Como llegaremos a entender por qué era necesario que tú partieras y viniera el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso era importante que el Señor ascendiera, hermano, para que el Espíritu Santo lavara nuestros pies por medio de los siervos, porque no podemos ministrar el alma de alguien que no ha sido lavado completo. ¿Ha sentido usted la obra del Espíritu en su vida? ¿O solamente ha tenido remordimientos? ¿Hasta dónde usted está dispuesto? ¿Hasta dónde llega la revelación de la palabra de Dios a su vida? ¿Se dejará usted lavar los pies? Y yo quiero decirle algo. En el caso de Pedro, no era que él no fuera salvo, sino que no tendrás participación conmigo en el ministerio. No puedes ser mi servidor. El Señor no le habló de una salvación, pero sí enseñó que esa labor iba a ser aplicable únicamente a los que ya habían sido bañados.
cuando usted ha rechazado la obra del Señor en su vida, a través de la predicación, la enseñanza y la administración, usted se ha negado a sí mismo el propósito de Dios para su vida. Usted es el que le pone límites. De usted depende qué clase de creyente ser. De usted depende hasta dónde el agua le llegue como nivel. Si a los tobillos, a las rodillas o a los lomos. De usted depende. Pero quiero decirle algo. Cuando Pedro entendió, le dijo: Señor, no solo los pies. Entonces quería más de lo que antes despreció. ¿En qué nivel está usted? ¿En qué nivel estoy yo? ¿Está en el nivel en el que despreciamos? Hermano, el altar es un principio de la limpieza de nuestra alma. Solo el Señor lo puede traer por medio de su Espíritu al altar. Este es el comienzo. Aquí se comienzan a romper los hilos de esa gran cadena o ese gran lazo que nos tiene atados, amarrados. ¿Por qué no le decimos al Señor que esta enseñanza sea el principio donde yo pueda comenzar a ceder? Porque estoy entendiendo, Señor, que esta labor no es de la tierra. Esta labor es única del cielo, únicamente del cielo y únicamente para los que son del cielo. ¿Por qué no hacemos en este altar un compromiso con Dios? De decirle: Señor, yo quiero entender esta verdad como Pedro. Porque yo soy de los que me he negado, Señor, por pena, por vergüenza, por muchas razones. No he valorado, Señor, que te despojaste de tu manto. Hoy entiendo lo que simboliza el que te quitaste el manto, te quitaste tu vestimenta de gloria, de poder, y te vestiste de humano, pero no un humano común y corriente, sino el humano más bajo. Te vestiste de criado. Qué importante es mi alma. Dígale al Señor: qué importante es mi alma, que te volviste criado para limpiarme. Señor, gracias por tu palabra. Señor, quiero más de ella, quiero aprender más. Mi alma necesita saber más. Que ya no sean misterios estas palabras escritas. Señor, que me sean reveladas por tu Espíritu. Y ya no seré como soy. Quiero ser como tú. Enséñame tus caminos, Señor, y andar en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame
Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, que entendamos la importancia de ser ministrados, Señor. Señor, que puedas revelarnos, Señor, este misterio y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, Señor. Gracias, llévanos con bendición y paz en el nombre de Jesús, Señor. Amén.